Hola, bienvenidos a Coffee Beats. Tenemos un nuevo episodio acompañados del ingeniero Santiago Uribe, quien va a hacer su presentación, a conocer un poco de él, de su historia, de su trayectoria, de lo que hace actualmente y, ¿por qué no?, de lo que va a hacer a futuro. No tenemos la bola de cristal, pero, Pero algo podemos pero ver. algo podemos ver de ese futuro cercano, mediano o largo plazo. Entonces, bienvenido Santiago a Coffee Beats. Cuéntanos un poco de tu historia, quién eres, tus hobbies. Bueno, muchas gracias, Vane. Mi nombre es Santiago, eh, tengo apenas 33 años y siento que toda la vida me ha gustado mucho la tecnología. Desde que tengo memoria he tenido mucha curiosidad por lo que pasa en el mundo, cómo se mueve la tecnología y se volvió un hobby a pesar de que hace parte de mi vida profesional porque fue en contra un poco de mi voluntad. Entonces yo me acuerdo, hace muchos años yo quería estudiar ingeniería de petróleos y empecé a estudiar ingeniería de petróleos y por cosas de la vida no pude seguir. Y la siguiente carrera que dije, pues voy a ser ingeniero industrial. Me acuerdo en mi primer semestre vi programación y lo detesté. Yo dije, no, Dios mío, por favor, no quiero volver a ver esto en mi vida. Y me fue súper mal y retiré la materia y dije, bueno, listo, esto lo saco cuando termine la carrera. Y curiosamente, después en el proceso de la universidad, no me gustaba, pero lo hacía. Entonces le hacía trabajo a compañeros, hacía mis trabajos de programación y todo siempre tenía algo que ver con programación. Y todos los semestres terminaba diciendo, uy, por fin, ya no tengo que ver nada más de esto. Y me quería meter mucho por producción cuando me empecé a trabajar ¿Producción de qué? en la línea de producción, cuando estaba Okay. estudiando. Porque quería meterme en control estadístico de calidad. Me encantaba sacar muestras poblacionales, sacar modelos estadísticos para controlar calidad en una línea de producción. Y cuando estaba estudiando decía, yo quiero hacer eso, por allá quiero meterme en mi vida profesional. El caso es que nunca fue así. Finalmente, en mis últimos semestres de la universidad, terminé becado precisamente por programación. Wow. Entonces me hice muy amigo de mi profesor de química. Él trajo o era duro en un programa que se llama LabVIEW, que es programación por bloques. E hice toda mi tesis y muchos proyectos con LabVIEW. Incluso hicimos muchas cosas con robótica y dejé muchos programas en la universidad con ese sistema o ese lenguaje. Y me quedó gustando. Ya después de eso entonces entré a trabajar. Nunca he trabajado en nada de producción, pero sí me quedó gustando mucho el tema de estadística y seguí estudiando. Y me acuerdo que me marcó mucho algo que le trato de enseñar a las personas que trabajan conmigo y es, tuve un profesor que nos detestaba a los ingenieros, ¿Por qué? porque él decía que nosotros éramos unos magos haciendo cálculos y haciendo matemáticas, pero éramos malísimos contando historias. Ok. Entonces, me acuerdo que él enfocaba todos los exámenes a que aunque nosotros tuviéramos el resultado, que la muestra estadística y que las probabilidades y que no sé qué, estuviera perfecto, pero si no escribía un párrafo con lo que estaba diciendo, nos ponía cero de una. ¿La parte Holanda era esa o cómo lo interpretaban ustedes? Hoy se conoce como contar una historia con datos, y eso es algo que es chévere hablarlo con las personas que han vivido como todo lo que tiene que ver con analítica, que le han puesto nombres bonitos ahora a las estadísticas. Entonces antes se llamaba estadística, ahora se llama machine learning, pero al final del día es estadística aplicada. Entonces es eso. Es muy diferente yo decirte, mi prueba de hipótesis dio uno. Eso a ti no te dice nada. Diferente a decir, oiga, yo estaba investigando que si sacaba estos datos de esta muestra, mi teoría o mi hipótesis era que el comportamiento era este. Y eso lo soporta las matemáticas porque me dio este resultado. Ah, claro, ya eso lo puede entender una persona que entiende dentro del contexto que estamos evaluando qué significa eso. Entonces, eso me marcó mucho y me gustó mucho porque, claro, aunque uno matemáticamente pueda ser un mago, tener la capacidad de explicar las matemáticas a un lenguaje que todos podamos entender es lo que hace que las matemáticas sean bonitas. Entonces, cuando terminé de todos mis estudios, me metí fue a trabajar en finanzas.
Ok, un poquito de cambio, ¿no? O Un sea, poquito, sí. Entonces es interesante ver como todo lo que uno quiere hacer, la vida lo va tirando como para otro lado. Y justamente en esa empresa habían muchas necesidades de desarrollo de software en temas de optimización de procesos y automatización, aunque en ese momento yo no conocía esas palabras. Entonces movíamos muchos Exceles, movíamos muchos papeles, patinábamos literalmente, coja el paquete de papeles y llévelos al escritorio del otro, luego cójalos y recójalos y llame al cliente y que mande más papeles y era papel va, papel viene. Entonces la operación era muy manual y era muy interesante empezar a pensar, oiga, ¿qué pasa si hacemos esto diferente? Y yo empecé a hacer esas preguntas en esos momentos porque muchas veces el día a día uno lo ocupa y por resolver una inmediatez, uno se empieza a enredar la vida. Pero cuando llega alguien con una mentalidad diferente o con una visión diferente o simplemente alguien nuevo a decir por qué, uno dice, oiga, sí, esto de pronto lo podríamos hacer de otra manera. Entonces empecé a hacer esas preguntas en esos momentos y algunos me miraban mal, otros me miraban bien, pero eso me abrió la puerta a empezar a meterme ya en forma en tecnología. Entonces, como todo era muy exceludo, como digo yo, empecé a programar en Visual Basic. Entonces me acuerdo que cogía y grababa macros, luego me metía al código a ver qué fue la que había escrito Excel solito y empezaba a entender, ah, listo, esto hace esto, y empecé a modificarlo y empecé a hacer programas solo. Y así fui creciendo y me salí mucho de la operación del día a día de lo que tenía que ver con finanzas y ya me metí a la parte de tecnología. Entonces empecé a aprender un poquito más de qué es infraestructura, un poquito más de qué es procesos, de qué tienen que ver una cosa con la otra, hasta que llegué a una empresa que me dio la posibilidad ya de meterme de lleno a todo lo que tiene que ver con tecnología y entré como gerente de proyectos, porque íbamos a implementar un ERP en esa empresa que contratamos. Entonces prácticamente lo que pasó fue, oiga, sálgase de acá de esta empresa, lo contratamos en esta otra para este proyecto porque usted tiene todo el conocimiento de la operación, nos ayuda a hacer levantamientos de información, historias de usuario y a desarrollar el proyecto y después miramos qué pasa. Eso finalmente pasó, pero la empresa en ese momento estaba lanzando una nueva versión del programa y estaban teniendo muchos retos con el equipo de desarrollo. Entonces me empecé a involucrar con el equipo de desarrollo y ahí fue que ya me metí casi que de lleno a echar código y se volvió algo que me gustó mucho. Y yo pienso que la diferencia era el propósito. ¿en Eso qué es, sentido el propósito? Como esa parte tan esencial y motor de muchas personas. sí, eso es una palabra bien importante que me parece que le hace falta mucho cuando las personas están creciendo en la tecnología, es un poquito la parte humana. Entonces yo hacía un poquito de introspección y decía, ¿por qué no me gustó cuando lo vi por primera vez y por qué ahora sí? Y era tan sencillo que cuando lo vi en ese momento era una persona muy buena programando que simplemente nos decía, analice este programa a ver qué hace, copie, pegue y arréglelo. Pero yo no le encontraba sentido. Yo decía, sí, claro, llevo una cantidad de eléctricas ahí en la pantalla y yo sé qué hacen, pero eso no está haciendo nada para mí. Entonces, como no tenía un propósito claro de qué tenía que lograr con eso, tal vez mi manera de pensar o mi mente simplemente lo bloqueó, ¿sí? Diferente ahora, cuando llegué a ese momento, el reto fue, oiga, tenemos un proyecto que está estancado, el cual es un proyecto importante que lleva muchos costos y mucho tiempo. Si le mete la mano a esto y le mete el diente, esto puede tener un resultado y un impacto bien importante en las empresas y en las vidas de las personas. Entonces había una motivación no solo personal de, oiga, me gusta esto que estoy haciendo, me motiva el proyecto, sino también había una motivación de el resultado de esto va a ser algo que me parece que deja un impacto positivo en algunas o muchas empresas o en algunas o muchas personas. ¿Crees que a veces puede pasar eso de que en la compañía donde muchos ingenieros trabajan está desconectado el propósito de la tarea que se realiza en ese día a día? Totalmente. Lo que pasa es que los desarrolladores son otra especie. Yo, por ejemplo, no me considero desarrollador y nos reímos mucho con mi equipo de desarrollo porque es chistoso. Los ingenieros industriales somos la base de la pirámide alimenticia de las ingenierías. Entonces, claro, ellos
me la montan porque dicen que soy un administrador con casco. Entonces los desarrolladores dentro de su mundo son muy cerrados. Y el desarrollo de software tiene que estar muy ligado a los usuarios y a las personas que van a usar el software. Entonces, vincularlos a ese propósito de que van a lograr, aunque sea un poquito difícil, sí me parece que es fundamental para que los procesos que se hacen en desarrollo un poco sean más ágiles, pero también que tengan mucho sentido para explotar lo que hacen mejor los desarrolladores, y es pensar abstracto, pensar de una manera diferente a los que estamos metidos todo el día en la operación y que hagan las preguntas de ¿y por qué va a hacer eso? ¿Y para qué hace eso? ¿Y por qué no lo hace por aquí? Simplemente a decir, tome esta historia de usuario y empiece a echar código hasta que logre sacar lo que yo creo que es lo que está bien. Entonces, claro, el propósito y traer a las personas a lo que está pasando a este lado de la pantalla es muy bueno para que los desarrollos sean mucho más ágiles y sean más prácticos y sobre todo más funcionales al final del día. Que parte de las tendencias que queremos también resaltar es justamente eso, que ya no es tecnología, ese hoyo negro por allá que nadie conocía qué pasaba, que tenía mucha inversión, pero no sabía si se sacaba algo o no productivo de ahí. Y ahora tecnología, los desarrolladores, como dices, y otros perfiles también de TI están más visibles de cara al negocio, ¿no? De cara a soportar esa base tecnológica para operar de mejores formas, con más eficiencias, encontrando esas nuevas formas de hacer las cosas que venimos haciendo tradicionalmente de alguna manera, pero de una mejor forma, con de pronto recursos optimizados o también la parte más humana, ¿no? Esa Mm. conexión un poco de lo técnico con lo humano y ya se vuelve de la parte de producto o servicio de una compañía y cómo haces esa mezcla y cómo haces que los ingenieros que a veces tienen una personalidad un poco tímida o no tienen esa habilidad tampoco de conectar con ese lado humano o con el negocio, sino que están acostumbrados a conectarse con su ambiente específicamente y sacarlos de pronto de esa zona de confort puede ser eh, tener diversos efectos. Entonces, ¿cómo crees que abordan hoy en día las empresas este tipo de escenarios? Yo te lo puedo contar por lo que he vivido. Justamente esta empresa en donde estoy ha tenido muchos cambios en poco tiempo, fundamentalmente porque primero es una empresa que lleva mucho tiempo, más de 35 años, y a mí me gusta pensar que los administradores y fundadores son un estilo vieja escuela, y palabras de ellos dicen qué motivación necesitan más que el salario que les pago. Y técnicamente tiene razón, ¿cierto? Porque pues uno tiene una relación con una empresa laboral de yo le presto unos servicios, me pagan por esos servicios. Pero ver ese cambio ha sido chévere justamente de la parte humana porque esa fue la escuela que yo tuve, entonces mi administración del equipo de desarrollo iba por ahí. Es una administración cruda, es una administración no de motivación, sino de presión. Y funciona, funciona. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero encontrar un punto medio me ha parecido interesante en acercarse a las personas y encontrar precisamente qué los mueve, ¿sí? Porque un desarrollador le gusta mucho precisamente eso, que lo dejen quieto detrás de una pantalla haciendo su trabajo. Pero, por ejemplo, el simple hecho de incluirlos en una reunión en donde, aunque no digan nada, escuchen lo que el usuario está diciendo, me ha ayudado un poquito a abrirles ese panorama de lo que está pasando. Porque ya no lo ven como una dinámica social. No lo ven como, oiga, lo va a llevar a un podcast a hablar con Vanessa de tecnología. Uy, déjeme aquí mejor, ¿cierto? Sino, oiga, camine me acompaña a una reunión con un cliente y lo escuchamos. Y ellos ver cómo, por ejemplo, uno empieza a intercambiar ideas, de tener una conversación muy sencilla de, oiga, en mi empresa está pasando esto, esto, lo otro, ¿qué me sugiere? Oiga, no, yo puedo tener un software que hace eso, o yo puedo tener una solución que hace esto, o conozco a un amigo que lo puede ayudar, y el otro te diga, no, pero es que necesito tal cosa, y empezar a intercambiar ideas, eso se vuelve emocionante para la mente del ingeniero, porque eso es lo que nos han entrenado a hacer, a buscar cómo resolver situaciones o retos y acercarlos al negocio sin que se vea una interacción social. Entonces hoy en día no te puedo decir que sea al 100%, pero muchas veces mis desarrolladores
ya se emocionan cuando les digo, oiga, tenemos una reunión para hablar con un usuario final para ver cómo entregamos este desarrollo, cómo lo están usando. Porque esa es la otra. Muchas veces nosotros vemos, quiero que el programa haga tal cosa y el resultado como el usuario lo hace es completamente diferente. Sí, los memes hay por montón en 100%. esa situación, ¿sí? 100%. Entonces, ¿Cuál es tu meme favorito de esa situación? en mi local funciona. Ok. Eso es verdad. Ok, ok. Y justamente contando esas historias o volviendo un poco más blanda la tarea, más humana, más un poco aterrizada al término del negocio, a los términos de la compañía, ¿cómo crees que se da esa dinámica entre lo técnico y la parte humana? O sea, ¿qué historias cuentas alrededor de eso? ¿Cómo conectas esos dos puntos? A veces es chistoso decirlo, pero es entender que somos humanos. Y muchas veces, aun cuando nosotros como ingenieros tratemos de ser los más fuertes y los más testarudos, todos los humanos tenemos emociones y todos los humanos tenemos momentos de vida. Entonces, tener la capacidad de entender que una persona esté en un momento, no digamos que bueno o malo, pero sí en un momento más óptimo que en otro o de más rendimiento que otro, hace que eso también ablande un poquito la relación de un ingeniero en la parte humana de la empresa. Y no necesariamente significa, yo por ejemplo no pienso que sea el mejor amigo de las personas con las que trabajo. Nosotros tenemos una muy buena relación dentro de la empresa y podemos hablar de muchas cosas, pero tenemos una cercanía precisamente porque entender que la persona pueda tener la confianza de decir, oiga, Santiago, hoy necesito un tiempo porque estoy distraído. Listo, está bien, ¿sí? ¿Qué lo está distrayendo? ¿Cómo hacemos para que esas distracciones del mundo no afecten lo que usted está tratando de lograr? Porque muchas veces, sobre todo en la tecnología que nosotros utilizamos hoy, un error puede significar mucha plata. Decisiones que uno está tomando en unos datos que nosotros estamos presentando por una distracción significa una decisión mal tomada en la gerencia. Entonces, hacer que la persona se sienta cómoda en que entiende que es un humano haciendo un trabajo para una empresa y que podemos tener momentos de distracción y que necesitamos encontrar mecanismos para aterrizarlos, hace que se ablande un poco esa pared de soy ingeniero, entonces no me importa lo que estoy sintiendo, no me importa lo que estoy pensando, no me importa si tengo problemas, soy ingeniero y tengo que desarrollar, cambia mucho. Ok, sí, esa es uno de los mitos en nuestro sector, ¿no? El ingeniero es el superhéroe y muchas veces lo es. Muchas veces saca su capa y apaga el incendio o da una muy buena idea para resolver las cosas y los vemos así, ¿no? Como ese superhéroe que está sacando siempre sus poderes para resolver las situaciones que nadie más se atreve a tocar, ¿no? Y eso es también muy chévere porque justamente yo cometí ese error cuando empecé. Yo le digo el síndrome de Superman. Entonces, cuando uno llega a un punto en que tiene tanto dominio de un tema, de lo que sea que estés trabajando, te crees capaz de poder resolverlo solo. Entonces, le digo el de Superman porque uno dice, yo solo cojo, me pongo mi capa roja y lo logro resolver. Eso pienso que nos pasa muchas veces cuando llegamos a un punto en el mundo de desarrollo que tenemos tan buenas habilidades, pero eso no necesariamente es bueno. También abrir espacios de discusión es muy chévere. Entonces, eh, montamos una práctica en mi equipo de desarrollo que se llama llamar a filosofar. Okay. Entonces, aun cuando yo ya estaba seguro de que tenía la respuesta a lo que quería resolver, llamaba a mi compañero y le decía, oiga, necesito filosofar un rato. Entonces, párele bolas, vamos a hacer tal cosa, estoy pensando en resolverlo así, vamos a montar esto así, tan. Y él me decía, no me suena. ¿Por qué? No, porque esto. Oiga, sí, tienes razón, yo no había pensado en eso. Entonces, eso también hace que la dinámica en el equipo se abra mucho a no estancarse en, tengo este reto, me pusieron una tarea, tengo que resolverlo porque me pusieron esa tarea, sino en cualquier momento alguien me llama y dice, oiga Santiago, necesito filosofar, y suelta la idea y hasta de pronto yo no digo nada. Solo me dice, oiga, ¿sabe que me ayudó un montón? Gracias, chao. Bueno, está bien, no dije nada, pero muchas veces sacar esas ideas al mundo
hacen que la mente funcione diferente. Contar esa historia, ¿no? Lo que tú decías, contar esa historia de la parte dura de allí, de la solución, un poco más blanda, la historia que cuenta alrededor de eso y justamente nos pasa mucho que tenemos un momento de bloqueo, un momento en el que nos cuesta controlar un poco las emociones. ¿Cómo crees que uno podría manejar eso en estas situaciones? Bueno, ahí vamos un poquito más en la espiritualidad de cada uno. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que enseñan los budistas y es el ejercicio del río. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad de estar en un río. Bueno, sí, en un río sí, no el ejercicio. Entonces, el río, el movimiento del agua es creciente y decreciente, ¿cierto? Pero el río no crece de repente, bueno, a veces, pero normalmente tiene ciclos. Entonces, lo que enseñan es, si tú estás dentro del río y el agua te llega a las rodillas y tú sientes que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y te das cuenta que está en la cintura y te quedas en el río y crece y crece y crece y cuando te das cuenta ya lo tienes en los hombros y la corriente del río te lleva, tú tuviste tiempo suficiente entre que el agua estaba en tus rodillas hasta que llegó a tus hombros y te llevó. Yo pienso que las emociones funcionan muy similar y así lo enseñan en esa práctica. Entonces, uno no llega de 0 a 100 en un instante. Normalmente es un escalamiento que va creciendo, aumentando, aumentando, y uno tiene que ser capaz de identificar eso, ¿sí? Entonces tú vas sintiendo, por ejemplo, un mal genio. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que explotas y puede que digas unas palabras equivocadas o que reacciones de una manera que no necesariamente era la que querías y después es que te da la culpa de decir, ¿por qué le contesté así? Entonces, tener la capacidad de entender el momento y decir, oiga, empecé con el agua a las rodillas, ahora me subí a la cintura y decir, no voy a dejar que el río me lleve. ¿Qué significa eso? No voy a dejar que el agua o que me haga reaccionar de una manera que no quiero, sino me salgo y observo, genero conciencia de qué es lo que está pasando en mi entorno, qué hizo que esas emociones subieran, ¿sí? Y en ese momento yo ya puedo ser capaz de decir, un momento, le puedo decir a la persona, oiga, este no es un buen momento para hablar, deme un momento y ahora lo resolvemos, o si en ese mismo momento lo tengo que resolver, también decirle a la persona, oiga, necesito que cambiemos nuestra dinámica de comunicación porque estamos llegando a un punto donde se va a volver un conflicto en vez de una resolución del conflicto. Entonces, en vez de resolver por lo que empezamos, vamos a tener con lo que empezamos más otro conflicto encima o otra situación que vamos a tener que resolver por las emociones que se interpusieron. Entonces, puede que pase en una relación con otra persona o en la relación con el computador. ¿Sí? Porque el echar código es frustrante muchas veces. Así como es bonito empezar con una hoja en blanco y escribir una cantidad de código y decir, oiga, construí algo de la nada, llegan puntos donde uno dice, no entiendo. Y estoy frustrado, pero como te digo, no llega de la nada. Entender que está creciendo esa frustración y me está causando algo que no necesariamente quiero que cause y me va a bloquear, listo. Tómese un tiempo, vaya, tome agua, respire, hable con los amigos, haga una llamada y vuelva. Pero no llegó al punto de frustración de decir, estoy bloqueado. Hasta aquí llegué y no quiero saber más de este programa. Porque se pierde el cariño o esa inspiración o ese propósito de lo que quería lograr con lo que empecé. Y ahí es donde empieza uno a sufrir en resolver esas situaciones. Es cierto, sí. Aprender ese ejercicio es importante, ¿no? No siempre hay esa conciencia de cómo hacerlo, cómo identificar cuando necesito hacerlo y poder llevarlo a la práctica. Y mira, hay otra parte chévere y te hago una pregunta. ¿Tú cómo definirías experiencia? ¿Cómo defino experiencia? Puede ser como lo que vivo, lo que me sucede, o también puede ser algo pasado, lo que viví. Depende de... Hay una definición muy chévere y es embarrarla conscientemente. Ok, explícate más, por favor. Entonces, por ejemplo, la primera vez que te pasa algo, no tenías experiencia, ¿cierto? Y cometiste un error. Si te vuelve a pasar esa situación, tú ya tienes experiencia. Entonces tú puedes decidir si vuelves a cometer el error conscientemente o tomas una decisión diferente para ver un resultado diferente. Entonces, muchas veces el río crece y no nos damos cuenta
y cometemos un error o tomamos una acción que en el momento no fue la ideal, ¿sí? No tenías experiencia, está bien. La siguiente vez que pasa, ahí sí ya tienes herramientas para decir, o vuelvo a reaccionar o a tomar la decisión que tomé porque la estoy tomando por experiencia, o tomo una acción diferente para ver si el resultado es diferente, ¿sí? Entonces, el ejercicio se complementa con hacer un poco de retrospectiva de qué acciones tomé en un día sin calificarlas como buenas o malas, sino que el resultado era el que yo esperaba, ¿sí? Si cuando tomé esta acción con el río en los hombros tuve el resultado que esperaba, tengo experiencia para manejar la situación de esa manera a futuro. Si no, ya tengo una herramienta más en mi caja de herramientas para poder decir o identificar si el agua está subiendo o no y yo tomar una acción en frente a eso. Muy bien. Y justamente hablando de esa experiencia, hablamos mucho también en nuestros clientes, en nuestros socios de negocio, de esa analítica, ¿no? ¿Cómo llevas todos esos datos, cómo llevas toda esa experiencia a una información de valor para la toma de decisiones gerenciales? Cuéntanos un poco de pronto de esa experiencia tuya, justamente en términos de analítica, en términos de ese gobierno de TI que muchos buscamos hacerlo de la mejor forma posible para que hayan mejores decisiones gerenciales y a su vez que la ejecución esté alineada a esos propósitos. Eso ha sido un camino bien interesante. Yo me acuerdo, hace como 8 años fui a visitar a un cliente y yo acababa de lanzar mi primer modelo de analítica sobre un desarrollo que nosotros tenemos en base de datos y llegué súper emocionado con mi computador debajo del brazo a hablar con el gerente a decirle, oiga, le presento un modelo de estadística descriptiva. Entonces yo le empecé a hacer preguntas, oiga, ¿usted cómo sabe que su producción es rentable? ¿Usted cómo sabe que sus negocios son buenos? Y me encontré con una puerta cerrada, súper cerrada, y el hombre me contestó, Santiago, yo llevo 35 años en este negocio, ¿usted me va a decir cómo funciona esto? Claro, yo tenía 25 años en ese momento, con más cara chiquito que hoy tengo. Yo lo entendí en ese momento y dije, oiga, necesito acercarme a esto de otra manera. Porque claro, se siente como si una persona llegara a cuestionar tus decisiones de negocio. Entonces, esa experiencia de las personas en la analítica de datos es bien interesante porque nosotros tomamos decisiones por emoción. Hay muchas charlas de eso bien interesantes de las partes del cerebro y cómo nosotros tomamos decisiones. Y la emoción normalmente es lo que nos impulsa a tomar decisiones. Entonces, yo soy muy amante de la tecnología, entonces yo, por ejemplo, siento que soy pésimo vendedor porque llego a hablar con alguien y le digo, y entonces mi base de datos Oracle y mis servidores con tantos procesadores y núcleos, y llego a hablarle de eso al financiero y el financiero me está mirando, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? Entender la parte humana de las personas con las que uno está hablando y cómo llegar a mostrarles que esto realmente tiene un resultado tangible es fundamental. Y no es fácil precisamente para nuestro mundo tecnológico, precisamente porque nos engomamos en eso, en lo que hace posible. Entonces me encantaría decirte, uy, utilicé este modelo de regresión lineal multivariable para encontrar un pronóstico y ¿eso qué? ¿Qué me va a dar? Diferente a decirte, oiga, yo le puedo ayudar a sacar sus presupuestos para el otro año. ¿Usted cuánto tiempo está gastando con su equipo de trabajo y su equipo de gerencias para montar presupuestos? ¿Qué variables tiene en cuenta? ¿Qué hace este gerente de esta línea de negocio que no hace este otro? Y si tienen un estándar o un formato para eso. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo y recursos la empresa en sacar un presupuesto? Y luego de eso, ¿cómo lo controla? Uy, Santiago, no, entonces, bueno, listo. ¿Cómo además calculó cuánto va a crecer el otro año? ¿A partir de qué? Si usted tiene una base de datos con una cantidad de información histórica y podemos procesarla, yo puedo ayudarle con eso. No le voy a tomar la decisión, y eso es bien importante, pero sí le puedo montar un sistema de recomendaciones bien interesante, decirle, oiga, sus históricos se han comportado de esta manera en estos periodos de tiempo, presupuéstese teniendo en cuenta esto, porque hay tendencias de mercado de esta manera, su negocio se ha comportado de esta manera, entonces piensen contratar durante estas temporadas o piensen contratar en estas, tengan cuidado en gastos en estas, porque su comportamiento está bajo ciertos patrones. Eso, por ejemplo, ya se vuelve más interesante porque le estás pegando a la emoción de los líderes de los procesos. Ya no estoy llegando con una cantidad de palabras grandes que a mí me gustan,
sino que estoy llegando a decirle a una persona, le puedo ayudar a tomar unas decisiones bien interesantes con los datos que usted está registrando todos los días en su empresa. ¿Cómo crees que nuestra región, Colombia o sus alrededores, se encuentra en términos de madurez, en términos de implementación de modelos analíticos, ya sea desde una parte un poco más manual o artesanal, o como lo queramos llamar, hasta una parte de pronto más automatizada o más de vanguardia en modelos o en herramientas? ¿Cómo crees que nos encontramos en este momento a nivel país y región en términos de analítica? Hablamos mucho también de inteligencia artificial, de modelos analíticos, de modelos predictivos, pero ¿cómo crees que nos encontramos en este momento en nuestro espacio? Hay dos cosas bien importantes. Entonces, la primera, hay una brecha muy grande entre empresas que son grandes, que tienen el músculo financiero para meterse a jugar con esos juguetes, y el resto, porque es que Colombia, la mayoría son empresas pequeñas y medianas. Entonces, yo pienso que hasta ahora estamos aprendiendo a gatear, si lo vemos desde un punto de vista de madurez, porque hasta ahora siento que las empresas le están encontrando valor al simple hecho de tener un sistema de información. Todavía hay muchas empresas que tienen operaciones considerables que viven su día a día en Excel, o en Word, o en herramientas de Office. Claro, son muy buenas, pero eso es muy frágil en cuanto a lo que necesitas para llegar a inteligencia artificial. Y eso es una palabra que se volvió tan de moda, uno en cualquier momento, en cualquier reunión, si no sabe qué decir, oiga, ¿y qué opina de la inteligencia artificial? No, nos van a reemplazar. Y ahí tienes conversación con cualquier persona por horas, ¿sí? Pero como lo decíamos hace un momento, es estadística aplicada. Y para llegar allá hay etapas. Entonces, ¿el bebé cuál es? El bebé es la empresa que está entendiendo que tiene que tener su base de datos centralizada, su información bien alojada, que tiene que tener políticas, que tiene que tener cierta garantía sobre los datos con los que está tomando la información. Cuando ya tienes eso medianamente bien resuelto, ya entonces puedes pasar a ser un niño. ¿Y un niño qué es? Empezar a montar modelos descriptivos. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Entonces ya puedo sacar un informe financiero de decir cómo se comportó mi empresa este mes. Ya cuando pasas esa etapa, entonces ya puedes pasar a una etapa un poco más adolescente, adulta, de decir, listo, ya quiero empezar a decir qué puede pasar. Empezar a mejorar esos modelos descriptivos y empezar a ser predictivos. Ya entonces empiezas a montar modelos de aprendizaje de máquina, ya empiezas a hablar de modelos de automatización de procesos, de calidad de datos, de integridad de la información, de mezclar diferentes fuentes de información para complementar lo que estás viendo. Y finalmente, pues ya eres un adulto o un viejo cuando puedes empezar a hacer pronósticos. El sabio. El sabio. Entonces, nos falta mucho, pero yo pienso que hay una gran ventaja en cuanto al mundo, y es que tenemos una ventana al futuro. ¿Cómo Entonces, así? Una ventana al futuro. claro, porque países desarrollados ya han pasado por ahí y ya han cometido muchos errores. Incluso hoy en día encontramos muchas historias de empresas que invirtieron millones y millones de dólares, por ejemplo, en inteligencia artificial generativa. ¿Y cuál fue el retorno? Un chatbot. Eso lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo con otras herramientas mucho más eficientes en costos, pero es porque era lo que estaba en auge y lo que estaba de moda en ese momento y tenían que invertirlo. Nosotros ya vimos ellos qué hicieron y cómo lo hicieron y podemos entonces corregir sobre eso. Entonces, aunque estemos colgados, tenemos una ventaja precisamente porque estas empresas ya recorrieron un camino bien importante, entonces nosotros podemos corregir sobre eso y podemos implementar modelos que no sean tan costosos, pero que sean productivos y que sean rentables para las empresas que lo quieren empezar a hacer. ¿Cuáles crees que pueden ser esos consejos, esos puntos o conceptos a tener en cuenta en esta materia de analítica, de predicción, de inteligencia artificial, que hoy en día, como tú mismo lo dijiste, queremos entrar en ese diálogo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas variables que deberíamos estar todos teniendo en cuenta sin irnos de pronto tan allá, tan al sueño, tan a lo utópico, sino en nuestro plano real de ejecución? Uno, gente, procesos y tecnología.
Entonces, la gente que tengo tiene las capacidades para montar lo que quiero lograr. Claro, puedo tener el sueño por allá súper chévere de inteligencia artificial, pero estoy aquí, primero lunes que martes. ¿Con las personas que tengo lo puedo lograr o tengo que montar un plan para llegar hasta allá? Y dentro de gente está el unicornio. Entonces, las empresas creen que pueden lograr todo esto con un unicornio. ¿Y el unicornio qué es? Tú para hacer ciencia de datos necesitas 3 habilidades. Necesitas estadística, necesitas programación y necesitas conocimiento del negocio. Porque yo puedo ser un muy buen científico de datos para agro, pero méteme en farmacéuticos. No lo voy a hacer. O mi curva va a ser más larga. Entonces, un equipo multidisciplinario dentro de la gente, ¿sí? Necesito alguien que sepa de modelos estadísticos aplicados para que pueda lograr los resultados que quiera. Necesito alguien que sepa desarrollar una aplicación para que el usuario lo pueda ver. Y necesito alguien que entienda mi negocio. Aquí un tip adicional, no los tengo que contratar. Hay empresas que hacen cualquiera de las 3. Ojalá el del conocimiento de negocio sí sea mío. Mío me refiero de la empresa que está implementando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son personas que viven el día a día y pueden lograr cosas que nosotros como terceros no. Pero, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial o inteligencia de negocios se pueden contratar. ¿Qué necesito? Tener entendimiento de mi base de datos o de mi fuente de información, ¿cierto? Programadores. Eso hoy en día sí, en cada esquina lo puedes encontrar. Cada uno con sus beneficios, cada uno con sus ventajas, pero pues es mucho más asequible. Procesos, entender pues que mi empresa tiene que funcionar de una manera constante, que tenga muy bien mapeadas mis excepciones, porque eso es lo que normalmente nos complica la vida en la implementación de sistemas de información, ¿sí? Porque puede que yo tenga un proceso súper bien documentado y ahí al final dice, pero si el gerente general dice otra cosa, no se hace. Eso es mortal, porque tienes que empezar a contemplar excepciones que son difíciles de programar y son difíciles de controlar. Y tecnología, pues que los equipos y lo que respalda tu operación pueda soportar precisamente eso que estás esperando, ¿sí? Y finalmente, empieza pequeño y crece rápido. Justamente tú lo dices de una manera muy chévere y es, yo tengo por allá una meta lejísimos de inteligencia artificial y no puedo saltarme todo ese camino de lo que acabamos de hablar de bebé a un niño, a un adolescente, a un adulto, porque yo no puedo pasar de gatear a correr. Técnicamente lo puedo hacer, técnicamente todo se puede hacer, pero el resultado y el retorno de la inversión de esos proyectos va a ser muy bajo y muy riesgoso comparado a hacer proyectos pequeños que yo pueda controlar y medir, ver si estoy realmente resolviendo lo que quiero resolver y a partir de eso empezar a crecer rápido sobre unos fundamentos y unas bases bien sólidas. Creo que a veces algunas empresas ya lo hacen, pero no lo han identificado, ¿no? Como que yo quiero inteligencia artificial o quiero, no sé, la tecnología más avanzada del momento y probablemente la quieran para usarlo en sus procesos que vienen corriendo con otras prácticas de atrás o tradicionales. Entonces, ¿cómo es ese entendimiento o esa interpretación de estas tendencias o esta tecnología más avanzada a lo que hoy en día estamos haciendo? Porque a veces pasa que tengo el Ferrari, pero lo quiero usar como la bicicleta para ir a la tienda a comprar leche. Entonces, como que, ¿cómo hacer esa interiorización o ese cambio cultural para entender que también hay procesos que ya van en ese rumbo, ¿no? Ya van enfocados y que no necesito de pronto todas las herramientas de tecnología de punta o no necesito los super procesos, pero ya voy encaminado, como tú dices, con esos pasos de bebé hacia un progreso en ese sentido? Eh, Enseñarles a las personas a utilizar esas tecnologías de punta. Especialmente con inteligencia artificial, yo me he encontrado que hay 2 bandos, los que la quieren y los que no. No hay alguien en la mitad que diga, sí, me gusta, pero... O nos van a reemplazar y las máquinas se van a apoderar del mundo, o eso es lo mejor que me ha pasado en la vida y qué maravilla y quiero montarlo en todos lados. Hay que enseñarle a las personas a utilizarlo, porque yo sí pienso, esto es una revolución industrial, es lo mismo que pasó cuando salieron las líneas de producción.
Las personas estaban súper asustadas porque decían, no, ya las máquinas me van a reemplazar, la línea de producción ya no va a poder trabajar así. Y aquí estamos, el mundo crece. Entonces, a mí me gusta que las empresas busquen esas tecnologías de punta, que busquen ese Ferrari, ¿sí? Pero busque ese Ferrari sabiendo para qué lo va a utilizar. Porque si tú sabes que vas a utilizar tu Ferrari para ir a Carulla a comprar pan, está bien, ¿sí? Porque eres consciente de la decisión que estás tomando y para eso lo vas a utilizar. ¿Qué es costoso? Fuiste consciente para tomar la decisión. ¿Qué lo estás utilizando? ¿Según quién? Yo porque no tengo un Ferrari, de pronto, ¿cierto? Y no necesariamente es malo, pero que las personas a las que vas a llegar con esa herramienta o ese juguete que compraste, les saquen el provecho que tienen esas herramientas. Porque es algo que se va a quedar. La inteligencia artificial es algo que no se va a ir. Y lo que tenemos que hacer es aprender, ¿sí? Aprender a usar prompts de una manera eficiente en todos los niveles de la operación. Es que no es algo que solo sea de alta gerencia ni de los que nos estamos metidos en el mundo. Desde cualquier nivel de la organización puede sacarle mucho provecho a esas tecnologías, ¿sí? Copilot ahora en todas las personas que usan Microsoft ya está ahí embebido. Y no hay que tenerle miedo. Eso es un asistente ahí a la mano, un amigo que uno le pueda hacer preguntas, ¿sí? Entonces, aprovechar esas tecnologías de punta es mi consejo. No tenerles miedo ni pensar, como tú bien dices, que es el Ferrari para ir a comprar pan. Claro, no lo haga de loco de crisis de edad media, ir a comprarse el Ferrari y ahí ahora miro a ver qué hago, sino de tomarse el tiempo y decir, ¿cómo voy a implementar ese Ferrari en mi empresa para que a todos los niveles de la organización le podamos sacar provecho y todos podamos montar en el carro y sacarle lo que yo necesito sacarle? Uno lo podrá llevar a la tienda a comprar pan, otro lo podrá llevar hasta Alemania a sacarle 200 kilómetros por hora, pero finalmente fue el mismo Ferrari que utilizamos para la necesidad que estábamos buscando. Bueno, justamente Santiago, has tenido roles gerenciales en donde has podido ver también esa óptica de la gerencia, ¿no? De esos retos gerenciales, de toma de decisiones, de enfrentarse a situaciones de pronto previstas o no. ¿Cuál crees también que puede ser el consejo para ese tipo de rol? En cuanto a que a la En implementación cuanto de de... pronto a analítica, en cuanto a esos modelos predictivos, a esas herramientas que tienen a la mano, porque no siempre el gerente sabe qué hay en la capa media o baja ejecutándose, ¿no? Ujú. No sabe qué se está cocinando. De pronto tiene su visión de negocio, a qué clientes queremos llegar, a qué mercados queremos atender, pero no siempre está como en el día a día o en la operación o en lo mecánico. Entonces, ¿cómo puede ser esa visión gerencial engranada con ese día a día? O qué deberían hacer esos gerentes, esos vicepresidentes de tecnología, esas personas que hoy en día tienen esos mandos o ese poder de decisión o de influencia también para que nuestras empresas sigan madurando, sigan evolucionando, se encuentren Ok. en esa alineación con la que tú decías de empresas que ya lo han hecho, que ya se han equivocado o que ya han tenido aciertos en esas decisiones gerenciales tecnológicas. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso y en lo que he podido vivir es, yo personalmente he cometido muchos errores en cuanto a medición. Cada uno tiene un estilo diferente y eso es importante entenderlo. Mi estilo siempre es, si no lo puedo medir, no me interesa. En todos los niveles de mi organización, en cuanto trabajo, en el desempeño, en las finanzas, si no lo puedo medir, no puedo tomar decisiones. Entonces, la sobremedición significa sobreoperación. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre realmente qué indicadores le generan valor a mi toma de decisiones, porque entre más indicadores y más control, más operación. Eso es un intercambio de una balanza, ¿cierto? Es decir, si yo quiero controlar hasta el último centavo, alguien tiene que ingresar ese centavo a un sistema de información. Esa información de alguna manera va a tener que llegar a alguna fuente de datos para que yo pueda medirla. Eso significa que necesito una persona literalmente tecleando esos datos. Entonces, entender qué es relevante para mí tomar decisiones, a qué nivel, y ver la empresa en esos niveles, de un nivel tipo C a un nivel, digamos que coordinador o gerencial o de vicepresidente, y así hacia abajo según el tamaño de la organización, qué indicadores son relevantes para medir lo que quiero lograr medir.
Porque muchas veces dicen, sí, yo tengo KPIs, listo, muéstremelos, y me sacan un libro de KPIs. Esos no son KPIs. Máximo deberías tener por ahí 6 o 7, porque la K es lo que hace el importante el KPI. Son indicadores clave de desempeño. Puedes tener muchos indicadores, por supuesto. Ahí es donde tú empiezas a ver la estructura de tu organización, en dónde está. ¿Qué hace que este indicador sea clave para ti y que no sea un indicador más para el siguiente nivel? Entonces, desde la operación, desde la parte operativa, tienen que tener sus indicadores. Entonces, por ejemplo, yo me reúno con mi equipo de trabajo y analizamos las cifras que son relevantes para ellos. En temas de soporte, tiempos y movimientos, cuánto tiempo me estoy demorando en contestar a un usuario, si las respuestas fueron eficientes o efectivas, si lo estamos haciendo dentro de los SLAs que tenemos con cada cliente. Eso yo no necesito verlo con la junta directiva, porque a ellos no les interesa ver este tipo de casos lo resolví en tanto tiempo, este tipo de casos lo resolví en tanto tiempo. Para eso estoy yo. Entonces, en la parte de ellos que están en junta directiva, les interesa ver otro tipo de rendimientos. Que si cuestionan algo, tengo ese siguiente nivel de información y ese siguiente nivel de información. Entonces, entender eso que realmente vale la pena medir y me da valor a mi toma de decisiones, hace que se aliviane la parte operativa para no sobrealimentar sistemas de información, pero también que yo pueda tener suficientes datos para tomar decisiones basadas en ellos. Ok. Para ir cerrando nuestra conversación, es mucho el tema, ¿no? Todavía Es hermoso, a mí me tendríamos, encanta. Otro sí, podcast. muy apasionado. Para ir cerrando ya, ¿cuáles crees que pueden ser esos mitos frente a la analítica? Como para no llamarlo inteligencia artificial o para no llamarlo como, bueno, tantos términos asociados, ¿cuáles pueden ser esos mitos asociados a la analítica en este momento? El importante que nos va a reemplazar, lo cual para mí es falso y es justamente el ejemplo que hablábamos hace un momento de la revolución industrial. Tenemos que adaptarnos. Otro mito bien importante es que van a aprender a pensar mejor que nosotros. Sí, hay sistemas que son autoincrementales y demás, pero al final del día están entrenados por nosotros y por información que nosotros hemos construido. Entonces, claro, hay modelos que van a crecer muy rápido y van a hacer que sea un poquito miedoso, pero al final del día los humanos somos los que tenemos control sobre esto. Eh, Siempre y cuando pues obviamente exista algo de responsabilidad detrás de... Yo pienso que esos mitos no necesariamente tienen que ser algo que nos cause temor, sino al contrario, saber utilizar esas herramientas para nuestro beneficio hacen que ni la analítica, ni el machine learning, ni la inteligencia artificial sea algo por lo cual o debamos preocuparnos o debamos verlo como un riesgo, sino al contrario como algo que nos puede facilitar mucho la vida sabiendo utilizarlos. ¿Qué hay en cuanto a la ética? No, ya Eso es tocó para el abrir siguiente otro podcast, capítulo. dejémoslo hasta ahí. Bueno, ya para cerrar, muchas gracias Santiago por este espacio, por compartir parte de tu experiencia, que aunque como lo dijiste al principio eres una persona muy joven, pues has tenido diferentes roles que te han ayudado a interpretar las dinámicas de diferentes negocios, la tecnología también que usamos en el día a día para diferentes propósitos y justamente eso, ¿no? El propósito que tratamos de imprimir en cada una de las personas que componen nuestro ecosistema. Entonces, gracias y si quieres dar algún mensaje para finalizar, adelante. Muchas gracias a ti, me encanta venir a hablar con ustedes, siempre hay unas conversaciones bien interesantes. Eh, que es chévere hablar de esto y debatir porque hay muchos puntos de vista y muchas personas que conocen muchas herramientas, eh, que siempre estemos abiertos a esas conversaciones. No hay una razón ni una verdad absoluta y es bonito tener esas discusiones. Entonces siempre estar abiertos a esos diálogos. Me encanta hablar con cualquier persona del tema porque así aprendemos. Entonces siempre abran esos espacios para conversar en sus equipos, en empresas, con sus partners, con sus aliados y eso hace que sea muy provechoso precisamente el uso de cualquier tecnología en las empresas. Así es. Muchas gracias, Santiago. Bueno, cuéntanos un chiste para finalizar. Un chiste en mi El local meme. funciona. Ay, no, no se puede repetir. Me corchaste, No tan ingenieril. no sé chistes, no tan ingeniero menos. Tienes un chatbot que le escribe allá a alguien en lugar de tu misma. Sí, ¿En serio?
Estoy entrenando un modelo de inteligencia artificial para contestar preguntas triviales del día a día en mi empresa. Oh, por Dios, ¿es en serio? Sí, es en serio. Buenísimo. No es un chiste. Es en serio. Ok, ¿qué tan bien ha funcionado? Mal. Es un experimento bien chévere. Ya ha mejorado mucho. He aprendido mucho de él. Él, o sea, es género masculino. No, es no binario. Ok. No, mentiras. Pues le digo él porque se llama Santi IA. Mi nombre es Santiago, entonces Ok. IA. Nací para inteligencia artificial. Ok, ¿no? ok. Le digo él porque digamos que es como lo he concebido. Es un experimento muy chévere y algunas personas se asustan porque no saben si están hablando conmigo o con el robot. Ok. Claro, ya el robot después se despista y claramente se delata, pero no sé, de pronto algún día pueda llevarlo a manejar ciertas relaciones en mi vida de día a día que no requieran de esa atención. Entendido. Bueno, Santiago, nuevamente muchas gracias por este espacio y esperamos tenerte en los próximos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Esperamos sea de gran aporte en el día a día de diferentes roles de tecnología a los que nos enfrentamos y los esperamos en un próximo episodio. Gracias.